Ladies and gentlemen, welcome to the Keshe Foundation Spaceship Institute. These are the plasma science teachings of Marian Tavakoli Keshe, who is the father of the modern plasma science. Damas y caballeros, bienvenidos a este cuarto curso sobre materia principal basado en los libros del profesor Marian Tavakoli Keshe, padre del plasma, del moderno, de la ciencia moderna, de plasma y mensajero de la paz. My name is Alexander. I'm from Canada. It is May 24th, 2021. The subject today is Principal Matter, and this is a presentation of the Keshe Foundation Hispanic Plasma Education Series. Soy Alex SKORIK del Instituto Aeroespacial de la Fundación Keshe, y la clase que vamos a tener ahora es la cuarta y trata sobre materia principal. And this is part of the Keshe Foundation Hispanic group. Y es parte de las enseñanzas de la Fundación Keshe, el grupo hispano. So these teachings are basic teachings for new students, but they also apply to mature students. Estas enseñanzas son para estudiantes nuevos, pero también pueden asistir los estudiantes antiguos. The most important thing, however, that we need are teachers. So we need the teachers to learn from these exercises. Lo que más necesitamos en este momento son maestros. Así es que necesitamos que estas enseñanzas las aprovechen también los futuros maestros. So we originally introduced words. This is part of the terminology that we need to be able to discuss. Estamos introduciendo nuevas palabras, es parte de la terminología que necesitamos discutir. So we introduced nanostate, and last week we introduced GAN state. Ya hicimos la introducción del estado nano y la semana pasada fue la introducción del estado GANS. And each state that we go through has a higher energy level. Y cada estado por el que vamos tiene un nivel de energía más alto. And today we will be discussing principal matter. Y hoy estaremos discutiendo la materia principal. So let's just review some terminology. The two basic terms are magnetical and gravitational. Vamos a repasar alguna terminología, y una de ellas es perdón. I didn't get the last part, please. Magnetical and gravitational. Son magnética y gravitacional. And a lot of people are wondering about the science. We need to tell you that it is natural. Okay, I'm getting a lot of background noise. Oh, just a moment. No, tengo que quedar. Okay. I'm sorry. Because my daughter asking me something. Please excuse. Oh, okay. Okay. Ready. So, where was I? So, a lot of people are asking about the technology, and they need to know that it is natural. It is a natural plasma. Muchas personas están preguntando sobre la tecnología y es necesario que sepan que el plasma es algo natural. So we went from nanostate to GAN state, and we understand that to go from state to state is an order of magnitude. Estuvimos en nanostate y fuimos estuvimos en estado nano y fuimos al estado de GANS, y tenemos que comprender que cada uno de estos significa una orden de magnitud diferente. And to refresh, an order of magnitude is 10 times. Y para refrescar un poco, recuerden que cada orden de magnitud significa 10 veces. So 10 times what? It's 10 times the energy. 10 veces ¿qué? Es 10 veces la energía. So we keep repeating, energy is always in motion.
Así es que seguimos repitiendo que la energía siempre está en movimiento. And because it's in motion, energy has a charge. Y como está en movimiento, tiene una carga. And so this charge goes through various geometries. Y esta carga va sobre varias geometrías. And so these geometries take us to many dimensions. Y esta geometría nos lleva a muchas dimensiones. So one of those dimensions today we're going to talk about is principal matter. Una de esas dimensiones que vamos a hablar hoy es materia principal. So as you can see, there are other subjects that we're going to be talking about in the future weeks. Y como pueden ver, hay muchos otros temas que vamos a estar viendo, revisando durante las siguientes semanas. So every week we're talking about energy levels that are an order of magnitude stronger. Cada semana vamos a hablar sobre un nivel de energía y es cada vez más fuerte. So it all begins with book number 1, which is the Universal Order of Creation of Matter. Todo comienza con el libro número 1, que es el orden universal de la creación de la materia, de las materias. And the second book is The Structure of Light. Y el segundo libro es la estructura de la luz. There is a third book, The Origin of the Universe. Hay un tercer libro que es el origen del universo. So when we talk about the plasma, we first talked about the cups of life. Así que cuando vamos a hablar de plasma, primero hablaremos de las copas de la vida. So many are asking, well, why do I need to know about the universe? Entonces algunos preguntan, ¿por qué tengo yo que aprender sobre el universo? So I ask is, why don't you want to know how the universe is created? Y entonces yo les pregunto, ¿por qué ustedes no quieren saber sobre cómo el universo ha sido creado? The universe exists from energy. El universo existe desde la energía. You are part of the universe, so you exist from energy. Tú eres parte del universo, así es que tú existes desde la energía. So basic rule is that energy is always in motion. La regla básica es que la energía está siempre en movimiento. So we look at the cover of book number 1 and we see a plasma. Veamos la cubierta del libro número 1 y vemos cómo está formada el plasma. And that plasma is formed from the combination of 3 energies. Y ese plasma está creado por la combinación de 3 energías. And these 3 energies are matter, dark matter, and antimatter. Y estas 3 energías son materia, materia oscura y antimateria. And what is difficult to understand is that this picture is actually not visible to the naked eye. Y lo que es muy difícil de comprender es que este dibujo no es visible al ojo desnudo. So I hope you all understand that you can hold a battery. Así es que todos puedan comprender que ustedes mantienen una batería. But you can't hold the energy inside the battery. Pero no pueden mantener la energía dentro de la batería. So you can make the energy move from the battery. Así es que ustedes pueden hacer que la energía se mueva desde la batería. And you can deplete the energy in the battery. Y pueden gastar toda la energía. So this is the key to the plasma science. The energy is always in motion and we need to learn how to do this. Así es que esta es la llave hacia la ciencia del plasma y I'm sorry. I have some distraction at the moment.
I know you do, So, and it's distracting everybody. yes, I know, but I couldn't get the last part. Okay, energy. The point is that the energy is always in motion. Y el punto es que la energía siempre está en movimiento. So when we look at the picture on the right, we see two plasma fields. Y cuando vemos el dibujo hacia la derecha, vemos dos campos de plasma. And these two fields have a connection. Y estos dos campos están conectados. And this connection is the infinity loop. Y esta conexión es el lazo del infinito. And the energy follows the path of the infinity loop. Y la energía sigue el camino del infinito. So yeah, we're asking you to visualize the fields. Así que visualicen los campos. So the principal matter comes from somewhere. La materia principal viene de algún lado. So conventional science thinks there's nothing in space. La ciencia convencional piensa que no hay nada en el espacio. But in the plasma science, we know that the space is full of what we call PM ticks. Pero nosotros en la ciencia del plasma sabemos que el universo está lleno de lo que llamamos PM ticks. And these PM ticks are actually energy traveling through space, and it's always in motion. Y estos PM ticks son realmente energía que está viajando por el espacio, porque la energía siempre está en movimiento. And because it's always in motion, it is changing its position. Y como siempre está en movimiento, está cambiando de posición. And because it's changing its position, sometimes these fields interact. Y como está cambiando de posición, entonces algunas veces estos campos interactúan. And so when they interact, they create another field. Y cuando interactúan, están creando otros campos. This field is called a maggraph. Y este campo se llama maggraph. So the originating principal matter is making a maggraph. Así que la materia principal original está creando maggraphs. And this is fundamental to creation. Y esto es fundamental para la creación. Okay, so we said that energy is in motion, and so it has a charge. Así que decimos que la energía está en movimiento y que siempre tiene una carga. So this charge is indicating the direction. Así es que esta carga está indicando la dirección. So the direction of the flow is either negative or positive. Y la dirección del flujo es ya sea negativo o positivo. So when we talked about the nanostate, we talked about surface to volume ratios. Así que cuando hablamos de el estado nano, estamos hablando de la tasa de superficie a volumen. And what we discovered was the smaller it is, the higher the ratio. Y lo que descubrimos es que mientras más pequeña es la masa, la tasa es mayor. Right, and the higher the ratio, the higher the negative charge. Y mientras más alto es la tasa, más alta es la carga negativa. So what's the point? The point is that the negative gives and the positive takes. ¿Y cuál es el punto? El punto es que el negativo da y el positivo toma. Right. So if the energy gives and takes from itself, we call that binding. Si la energía da y toma
por sí misma, le llamamos, ¿cómo sería binding? Unión, de Yeah, unión, yeah, it's like binding your hands together, like with tying it uniendo, together. uniendo. I know it's more than uniendo, but I cannot find the exact word at the moment. Okay, Uniendo. someone will come to assist. Ujú. This binding energy is like a dog chasing its tail. Esta energía de unión es como la de un perro que está persiguiendo su cola. But so that's one plasma field. You see, in the plasma science, the plasma fields interact with each other. Y eso es solamente un campo de energía. En la ciencia de plasma, los campos interactúan unos con otros. So each plasma field is bound together. Y cada campo de fuerza, de plasma, está unido, están juntos, unidos. But the energy can also flow between plasmas. Pero la energía también puede fluir entre varios plasmas. Okay, so basically in a sentence, energy can be flowing or binding. Entonces, básicamente, la energía puede estar fluyendo o estar uniendo. Perfect. So we have a little bit of confusion with the word matter, so we need to define what matter is. Tenemos una pequeña confusión con definir, con la palabra materia. Así que tenemos que definir qué es la materia. And that confusion stems from the word itself. So we're going to say small m matter is the old science, capital M matter is the new science. Y esa confusión viene de la propia palabra de materia. Así que para definir la materia vamos a usar M con minúscula para la materia de la vieja ciencia y M con mayúscula para la materia de la nueva ciencia. So matter comes from energy. La materia viene de la energía. But we said when you hold a battery, you can't hold the energy. Pero cuando tú estás tocando una batería, no estás tocando la energía. So to see the energy has to manifest into matter. Entonces, para poder ver la materia, para poder ver la energía tiene que manifestarse en la materia. And so we say matter is actually the manifestation of energy. Así que materia es la manifestación de la energía. And we already know that manifestation can be binding. Y ya sabemos que la manifestación puede ser de unir. And manifestation is part of creation. Y la manifestación es parte de la creación. So energy binding is creation. Así es que la energía que une es creación. Did I tell you we were talking about basic introduction? Yo ya les dije que si estábamos tratando de una introducción básica. Yeah, so let's go to the beginning. Which came first, the chicken or the egg? Ok, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Neither one. The first came the principal matter. Ninguno de los dos. El primero resultó de la materia principal. Right? So that's why the name is principal matter. It's the first matter. Y por eso es que se llama materia principal, porque fue la primera materia. So one of the things that we have when we get into matter is that we can delay consequences.
Una de las cosas que suceden cuando nosotros tratamos de la materia es que puede haber una demora en las consecuencias. And these consequences are a result of some kind of action. Y estas consecuencias son el resultado de un tipo de acción. So there's a couple of phenomena that we have to be observant about. Así que hay un fenómeno que debemos nosotros observar. So one of those is that the results of the action could be visible or tangible. Uno de estos es que los resultados podrían ser visibles o tangibles. But you know what? They may also be non-visible or non-tangible. Pero ¿saben una cosa? También pueden ser no visibles o no tangibles. And so these reactions can also be either delayed or instantaneous. Y estas reacciones también pueden ser instantáneas o pueden ser demoradas. I want to point out why this happens, you see, because the visible, tangible is low energy. Ahora tengo que explicarles por qué esto sucede, y es porque lo visible y lo tangible es de energía baja. It is this low energy which allows the delay. Es esta energía baja lo que permite la demora. But the plasma is non-visible, non-tangible, so it is at a higher energy. Pero el plasma no es visible, no es tangible y es de una energía más alta. And so in that case, the energy transfer is instantaneous. En ese caso, la transferencia de energía es instantánea. So what we're discussing is the difference between small m matter and capital M matter. Y lo que estamos discutiendo es la diferencia entre la materia con M minúscula y la materia con M mayúscula. Excellent. So because we have this duality, then another question comes about destruction. Y como tenemos esta dualidad, surge una nueva pregunta acerca de destrucción. Yeah, you see, because I said when two forces come together, we think of forces as armies. Cuando dos fuerzas vienen juntas, entonces nosotros pensamos de esas fuerzas como ejércitos. And when two armies come together, they usually fight and they create a lot of destruction. Y cuando dos ejércitos están juntos, generalmente pelean y van a crear destrucción. In the plasma science, when two forces come together, we're talking about energy. En cambio, en la ciencia de plasma, cuando dos fuerzas se unen, estamos hablando de energía. And when we say two forces come together, we're talking about creation. Y cuando decimos que dos fuerzas se unen, estamos hablando de la creación. So this may sound silly, but destruction is a kind of creation. Esto puede sonar un poco tonto, pero destrucción es un tipo de creación. So we always have to ask ourselves, what kind of creation are you creating? Así que nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué clase de creación estás creando? So I'm asking, is it destruction or is it creating? Y yo pregunto, ¿es destrucción o es creación? And you're asking, when did I do this creating? Y tú te preguntas, ¿cuándo hice yo esta creación? Well, I told you at the beginning, you are part of the universe, so you are energy in motion. Así que yo les dije al principio que tú eres parte de la energía, así es que tú eres energía en movimiento. So you are always creating something. Así que tú estás creando siempre algo. So another word that we want to learn, and that is susceptibility. Otra palabra que debemos de aprender es
susceptibilidad. So that susceptibility, the question is, what is something? Acerca de la susceptibilidad, la pregunta es, ¿qué es algo? So this is for sure. Nothing is nothing. Por seguro, nada es nada. So therefore, something is something. Y por lo tanto, algo es algo. So the question is, what is it? It depends on susceptibility. Así que la pregunta es, ¿qué es? Todo depende de la susceptibilidad. So in a sentence, something is always something as opposed to being something else. Algo es siempre algo como opuesto a que puede ser algo más. Alenka, can you repeat that because your signal was breaking up? Ok. En una sola oración, algo es siempre algo, como opuesto a que puede ser algo más. Okay, so creation is always, there's never destruction, it's always creation. Así es que la creación es siempre creación, nunca es destrucción. Okay, so the energy goes through various dimensions, as we said. Bueno, en la energía nosotros vemos varias dimensiones. So we basically understand, let's say, from carpentry, that we have three dimensions. Nosotros comprendemos desde la carpintería que hay 3 dimensiones. So if we're measuring a piece of wood, we measure the length, the width, and the depth. Si nosotros medimos un pedazo de madera, vamos a medir el largo, el ancho y la profundidad. Great. So the length is the x-axis. Así es que el largo es el eje X. And so when we decide how does that relate to our Earth, we can look at the longest point is the equator. Y si nosotros decidimos aplicar esto a la Tierra, vamos a encontrar que la longitud mayor está en el ecuador. Right? It's the widest part of the Earth. Es la parte más ancha. And we know that the sun rises in the east and sets in the west. Y sabemos que el sol se levanta en el este y se pone en el oeste. So we know that the Earth rotates. Y sabemos que la Tierra gira. And then the y-axis goes through the north and south pole. Y el eje Y va hacia los polos, el norte y el sur. Okay. And so the way the Earth rotates, it rotates around the pole. Y la forma en que gira la Tierra es alrededor de los polos. Okay, so that's 2 dimensions. But how big is the Earth? Así que esas son 2 dimensiones. Pero ¿qué tan grande es la Tierra? So the z-axis determines the size. El eje Z determina el tamaño. And so once you have the size, then you understand the field strength. Y una vez que tienes el tamaño, comprendes la fuerza de los campos. And it is this field strength which determines your positioning in the universe. Y es esta fuerza y los campos lo que determina la posición en el universo. So these are your 3 basic dimensions. Estas son las 3 dimensiones básicas. So we understand that the length here is the red line and the width is the blue line. Nosotros comprendemos que aquí la longitud es la línea roja y la altura es la línea azul.
Ujú. And the angle between the two lines is perpendicular. Y el ángulo entre las dos líneas es perpendicular. So perpendicular, we say, is 90 degrees. Y perpendicular significa que tenemos 90 grados. And so 4 angles together makes a circle. Y 4 ángulos juntos hacen un círculo. And so the circle has 360 degrees, 4 times 90. Y el círculo tiene 360 grados, que es 90 por 4. So how big this circle is determined by the field strength. Qué tan grande el círculo es, está determinado por la fuerza del campo. So the red one is the x-axis, the blue is the y-axis, and the circle is the z-axis. Entonces, la línea roja es el eje X, la línea azul es el eje Y el círculo es la dimensión Z. Perfect. So let's go into 3 dimensions. Ok, ahora vamos a 3 dimensiones. So therefore, each line has to be perpendicular to the other line. Así es que cada línea tiene que ser perpendicular a las otras. So we call these right angle forces. Así que nosotros le llamamos a esas fuerzas de ángulo recto. So the x-axis is 90 degrees to the y-axis. El eje X es 90 grados del eje Y. The y-axis is 90 degrees to the z-axis. El eje Y es 90 grados al eje Z. And the z-axis is 90 degrees to the x-axis. Y el eje Z también es 90 grados hacia el eje X. So this is your basic geometry of 3 dimensions. Así es que esta es la geometría básica de 3 dimensiones. So we said the z-axis with respect to the Earth is like the equator. Así es que decimos que el eje Z con respecto a la Tierra es el ecuador. And the y-axis goes through the poles, so that is the polarity. Y el eje Y va entre los polos y es entonces el eje de la polaridad. So let's look at these 2 dimensions. Así es que veamos a estas 2 dimensiones. So here we have a representation of PM ticks in motion. Aquí tenemos la representación de los PM ticks en movimiento. And we say PM ticks are energy packs traveling through space. Y estos PM ticks son energía que está viajando a través del espacio. And if 2 PM ticks come together that are similar, they begin to have a dance. Si hay 2 PM ticks que son similares y se encuentran, empiezan a bailar en el espacio. And so this dance transforms into your basic X and Y axis. Y esto se transforma en el eje básico X y el Y. So what we're saying is that the energy comes in to the rotating field. Así es que lo que decimos es que la energía entra en el campo de rotación. And so this energy comes in from different directions. Y esta energía viene de diferentes direcciones. So these energy packs, when they come together, they create another field. Y cuando estos paquetes de energía se juntan, crean otro campo. And this field that they create, we call it the principal matter. Y este campo que crean es lo que le llamamos la materia principal. And please remember that these pictures that I'm showing you are energy that is not visible to the naked eye. Y recuerden que estos dibujos que les estoy mostrando son de energía que no es visible
al ojo desnudo. So now we have to understand in the plasma science, the energy goes both ways. Tenemos que comprender que en la ciencia del plasma, la energía va en dos direcciones. So before we can take the energy in, we have to give the energy out. Así es que antes de que nosotros podamos tomar la energía que viene, tenemos que sacar la energía que va para afuera. So the red arrow is the negative charge. Las flechas rojas son la carga negativa. The negative charge is magnetical. La carga negativa es magnetical. The dark blue charge, the dark blue arrow is positive. Y las flechas de azul oscuro son positivo, son energía positiva. The dark blue arrow is gravitational. Y esas son gravitacionales. You have to give before you receive. Y tienes que dar antes de recibir. And you give and receive in all different directions. Y tú das y recibes de muchas diferentes direcciones. So this is the creation of one plasma field. Esta es la creación de un campo de plasma. But in the universe, the plasma fields interact with other plasma fields. Pero en el universo, un campo de plasma interactúa con otros campos. So we see two different plasma fields, and they're of two different sizes. Así es que vemos dos campos diferentes de tamaño diferente. And so all things are working in combination. That's how things work in the universe. Todo está trabajando en combinación, porque así es como trabaja todo en el universo. And so this energy follows a path. Y esta energía sigue un camino, And this una path ruta. this path that you're seeing is the infinity loop. Y este camino es el lazo infinito. So the smaller one is magnetical, which means it's pushing. El pequeño es magnetical, quiere decir que está empujando. And the bigger one is gravitational, so it is pulling. Y el grande es gravitacional, así es que está atrayendo, So jalando. this pushing and pulling achieves a balance. Y este empujar y jalar o atraer está formando y haciendo un balance. And this balance we call a Magravs condition. Y a este balance lo que le llamamos la condición Magravs. Okay, so let's just review a few basic plasma rules. The higher strength feeds the weaker strength. Ok, ahora vamos a revisar algunas de las reglas de plasma básicas. Y es que una de ellas, el más fuerte alimenta al de menor fuerza. Okay, so if one's going to be higher than the other, then that means strength. Si es que uno debe de ser más alto que el otro, estamos hablando de fuerza. And if the higher feeds the weaker, that indicates direction. Y que el más fuerte alimenta al más débil, eso significa que hay una dirección. Okay, so let's look at the strength of flow. That is the field strength of the energy state. Ok, ahora vamos a ver entonces la fuerza del campo. Entonces eso significa que hay un flujo de la energía. And we found that the difference between the energy state of nano and the energy state of GANS is an order of magnitude. Y encontramos que la diferencia entre el estado nano y el estado GANS es de una orden de magnitud.
So the direction of flow is from one energy state to another energy state. Así que la dirección del flujo es de un estado de energía a otro estado de energía. So we determine by surface to volume ratio that the smaller one is has the lowest energy. Así que determinamos nosotros, debido a la tasa de superficie a volumen, la relación de, perdón, I'm sorry, I got lost. Yeah, the smaller one has the lowest energy. Y que el menor tiene la energía menor. So therefore it is negative, which means it's magnetical. Entonces es negativo, lo que significa que es magnetical. So in plasma science, we always have both magnetical and gravitational. En la ciencia del plasma siempre tenemos ambos, magnetical y gravitacional. So in proper terminology, if I say what the susceptibility is, then I will say something. Ok, entonces, si yo digo que cuál es la susceptibilidad, entonces yo diré que So if it's negative, the susceptibility is magnetical, gravitational. si es negativo, entonces la susceptibilidad será magnetical gravitacional. But if it's a taking energy, a positive energy, then it becomes gravitational. Pero si la energía es positiva, entonces se convierte en gravitacional. And so I would say the susceptibility is gravitational magnetical. Y entonces yo diría que la susceptibilidad es gravitacional magnetical. So in both cases, it's a maggrav. Así que en ambos casos es un maggrav. But if we say magnetical gravitational, that means negative. Pero si nosotros decimos magnetical gravitacional, eso significa que es negativa. And if we say gravitational magnetical, that means positive. Y si decimos gravitacional magnetical, significa que es positiva. Okay, so the terminology is important. Así que la terminología es muy importante. So we're talking today about principal matter. Ok, hoy estamos hablando sobre materia principal. So this picture is a construct of principal matter. Este dibujo es una construcción de la materia principal. And in order for this thing to be built, the PM ticks had to come. Para que esto se pueda construir, los PM ticks tienen que entrar, tienen que venir. And these PM ticks are energy packs. Y estos PM ticks son paquetes de energía. This energy is always in motion. Y esta energía está siempre en movimiento. So the only way that we can keep this energy is in a field. Así que la única forma en que nosotros podemos mantener esta energía es en un campo. So as all these energies come together, they interact. Y cuando al venir todas estas energías, ellas interactúan. And they all interact inside this energy field. Y todas interactúan dentro de este campo de energía. So today we're going to go inside the field. Así es que hoy vamos a ir adentro del campo. Yeah, so we have three aspects of this field: the antimatter, dark matter, and matter. Así que tenemos tres aspectos de este campo: la materia, la antimateria, la materia oscura y la materia. The combination of these three is in balance, and therefore it is a maggrav. La combinación de estas tres está en balance, por lo tanto es un maggrav. Okay, perfect. So what is going on inside this field? Así que, ¿qué es lo que está pasando dentro de estos campos?
So what we have to understand is a new kind of reality. Tenemos que comprender que hay una nueva forma de realidad. So when we have a reality, that is a manifestation of energy. Cuando tenemos una realidad que es una manifestación de la energía, And the reality that we understand is a physical reality. y la realidad que nosotros comprendemos es la realidad física, So let's look at something very basic. Let's look at a house. bueno, veamos algo básico, veamos una casa. So a house has walls and a roof. Así que una casa tiene paredes y tiene un techo. This is a funny house. It only has 3 walls. Esta es una casa divertida porque solo tiene 3 paredes. So these walls are made up, each one is either matter state, dark matter, or antimatter. Y estas paredes son hechas de uno de ellos, o es de materia, o es de materia oscura, o es de antimateria. And so when you have the walls, they have to be first. Y las paredes tienen que estar primero, Because the roof goes on the walls. porque el techo está sobre las paredes. Okay, so this is a side view. Let's look from the top. Ok, esta era una vista lateral. Ahora vamos a verlo desde arriba. So you're looking from an airplane and you're looking down, all you see is the roof, right? Si lo ves desde un aeroplano, entonces solamente vas a ver el techo. You don't see the walls. No ves las paredes. So what we're saying is the physical reality is the roof. Lo que decimos es que la realidad física es el techo. And that which holds the roof up is the plasma reality. Y lo que mantiene el techo arriba es la realidad de plasma. Okay, so this is now introducing a different kind of reality. We are talking about a plasma reality. Entonces ahorita nosotros estamos introduciendo una nueva realidad que es la realidad de plasma. What makes this lesson so important today is because now you know that there are 2 realities. Lo que hace esta lección importante es que ahora ustedes saben que hay 2 realidades. And what we have to understand is that the physical reality depends on the plasma reality walls. Y lo que debemos de comprender es que la realidad física depende de la realidad de lo que está en las paredes. But the plasma walls don't have to have a roof. Pero las paredes de plasma no necesitan un techo. So this introduces another concept. You, Y yeah. esto introduce un nuevo concepto. So you can have a plasma reality, but you don't have to have a physical reality. Tú puedes tener una realidad de plasma, pero no necesariamente necesitas una realidad de física. But if you want to have a physical reality, you must have a plasma reality. Pero si quieres tener una realidad física, necesitas la realidad de plasma. So the old science only believes what they can see and what they can touch. Así es que la ciencia vieja solamente cree en lo que puede ver y en lo que puede tocar. So the plasma scientist has to understand that there's energy that you cannot see and you cannot touch. Y el científico de plasma tiene que comprender que hay una realidad, esta realidad que no se puede ver ni se puede tocar. Okay, I'm going to be really fussy here. I'm just going to repeat this. Ok,
Voy a repetir esto. In order to have the physical reality, you must have the plasma reality. Para tener la realidad física es necesario tener la realidad de plasma. So the plasma reality is the substructure for the physical reality. Así es que la realidad de plasma es la subestructura para la realidad física. But the plasma reality doesn't have to manifest into physical reality. Pero la realidad de plasma no se tiene que manifestar en la realidad física. So before we go into the physical reality, we have to have the plasma reality. Oh, hello, someone's volume went off. Oh no, and Alenka, did you drop off? Hello. Alenka. She's been having a little trouble with the internet today. Sí. So Liliana, do you know enough English now? No. Very It's okay. We wait for Alenka, okay? Sí. Bueno, ¿podría Adriana estar disponible? Okay, the microphone is open, but there's no sound from Alenka. Ajá. Alenka. No sé qué pasó. Oh, I heard something. A ver. Tiene el micrófono abierto, pero se le acoplaba. Ok. Oh, we were doing so well. Tal vez Salomea nos quiera apoyar. Is John Wells here? Tampoco está John. No. Ni Ricardo. Tampoco Ricardo. Tendremos que aprender. Liliana. Perdón, Víctor. Tendremos que aprender. Oh, this. She's trying. The volume is very low. Ok. Bueno, vamos a ver. Tal vez igual y con el traductor. Tiene el volumen bajo, dice. Adelante, Carmen. ¿Puedes Activa hablar? tu micro. Dime. Activa tu micro, Carmen. I think she's trying to get in, but the volume is low. Alenka, Sí, ahora- él puede seguir hablando así pausadamente, dando un espacio para que mañana nosotros cuando repasemos nos podemos ayudar con Alenka o con Ricardo. Ah, ok. Sí. Alex, bueno, ¿tú sabes un poco de inglés, Carmen? ¿No? Si no, puedo poner la... Para hablar, ¿no? Alex, if you can continue very slowly before hours, más bien, güey. Is Alenka okay? Is she okay? Alenka se escucha muy mal,
Se escucha mal su internet. Oh, there's interference on the internet. Yes. You continue, Alex. You can continue. Okay, well, we'll try here. Okay. So the basic components are the three matters. We have antimatter, dark matter, and matter. So antimateria, materia oscura, and matter, right? The antimatter is stronger. The matter is the weakest. The materia oscura is in between. Liliana, this is not going to work. Alex, tengo las traducciones de la clase esta. Si quieres puedo seguirte. Porque es lo mismo que existe para los brasileños. It's the same class for the Brazilian. Yes, it is. Yes. I can read the file of this class. And solo just one moment, please. No problem. Go ahead. Okay. Clases es la cuarta clase. Ok. Lilian, ¿quieres que le traduzca lo que dijiste? O sea, que ya encontré el archivo para yo leer la clase, que ves que lo tradujo Santi. Entonces, podemos continuar. ¿Y entonces quieres que él esté callado? No. Yo voy a tratar de ver dónde va y voy a leer el archivo de Santi. Okay. ¿No? So Porque Alex, es lo mismo. Okay, so Alex, what Liliana is proposing is that she got the Spanish version from your previous class in Brazil. Yes. And so she's going to try to follow you what you are teaching, and then she's going to read it in Spanish. Okay, yeah, I hope it works. I hope it will. Your English is very good. Yeah, but I'm working. Oh, okay. I'm sorry. No problem. I'm glad that you're here, though. Thank you. Thank you. Okay. Bueno, continuamos con los componentes del plasma, ¿verdad, Alex? Componentes del plasma. Okay. Okay, so next, yes. A ver. So energy is flowing from one matter to another matter. Ok, permíteme. La energía es... Nada más encuentro la... Ok. You can repeat, please? The energy flows from one matter to another matter. En otra materia. A ver, ahora sabemos.
After, before. Es que no encuentro. Así que encontramos que la antimateria, no, ¿verdad? When I was in En school. la realidad del plasma, la estructura es la antimateria, la materia oscura y la materia. Adriana, ¿puedes traducirle eso para que preguntarle a Alex si es antes o después de eso? And the higher matter feeds the weaker matter. Dice que la energía grande alimenta a la más chica. La energía grande alimenta la energía grande alimenta a la más chica. Ok, dijimos que en el techo. Y la materia fluye de materia a materia. Permítame. Ok. Dijimos que es la más fuerte, alimenta a la más débil. Así que, ok, ya. Ready? So Liliana, why don't I just show you the pictures? You know the class and you talk in Spanish and I'll listen. Yes, yeah, I find, listo, ya estoy lista. You can continue. Okay, so I'm trying to show the interaction of plasma fields between the different matters. En la página 12, Alenka. Ok. Yo estoy en la 13. Yo creo que quedará mejor si hacemos eso. Él va con pausa haciéndolo y después lo traducís y lo monto. Acoplo en los tiempos. No nos enteraremos directamente ahora, pero luego quedará mejor. Sí, claro que sí. Hay un traductor de Google que lo podéis poner y os enteraréis de algo. Entonces luego, cuando lo tengáis la voz traducida, yo montaré en el vídeo y quedará mucho mejor para que se pueda transmitir. Ok, sí. Adriana, ¿puedes traducir, por favor? Lo que quieren hacer es que él hable y luego se traduce, ¿verdad? Simplemente sí. Que siga, que continúe la clase. Que haga un poco de pausa, unos segundos solo, y luego yo ya lo alargo. Pero... Bien. Alex, what they are proposing is that you continue with the class, but do certain little pauses, so then later they can put the Spanish translation in that. Okay. Is that okay? Sure. Maybe what we should do is just play the audio tape from the Spanish translation. Yeah, yo creo que sí. Dice que a lo mejor lo que hagas es que digas que corras el audio en español. Okay. I tell you what, we covered the most important part of the class because this energy in motion is what I'm always talking about. Hemos cubierto la mayor parte de la clase, que es la energía en movimiento. So here I'm trying to relate to the earth. Aquí estoy tratando de relacionarlo con la tierra. And so plasma fields always interact.
Entonces los campos del plasma siempre interactúan, but each plasma has a different size. pero cada plasma tiene diferentes medidas. And each plasma interacts with the other plasma. Y cada plasma interactúa con otro plasma. Yeah, so the matter plasma interacts with the antimatter and dark matter. Entonces el plasma interactúa con el antiplasma y con el, The la materia energía oscura oscura. Ujú. and the materia oscura interacts with the matter and antimatter. Y la materia oscura interactúa con la materia y con la antimateria. And so the antimatter also interacts with the matter and the dark matter. Y la antimateria también interactúa con la materia y con la antimateria. The antimatter is the principal matter. La antimateria es la materia principal. So the antimatter is the strongest. Entonces la antimateria es la más fuerte. So we talked about the nanostate. Hablamos del estado nano. And the nano is a superconductor at room temperature. Y el estado nano es un superconductor. And the GaN state is a superconductor at room temperature. Y el gas nano es un superconductor a la temperatura del ambiente. Okay, and I'm just going to jump ahead here. So plasma science is based on attraction and repulsion. La ciencia del plasma está basada en la atracción y en la repulsión. So we have a magnetical field, Entonces tenemos un campo magnético and a gravitational field, y un campo gravitacional. and we have a balanced field. Y tenemos un campo balanceado. And so the cups of life are two separate reactors. Y las copas de la vida son dos diferentes reactores. So each cup has a zinc plate, a copper coil, and a nano-coated copper coil. Y cada copa tiene una placa de zinc, ¿cómo se dice coil? Just wire, say copper wire. ¿Bobina? Una bobina de cobre y una bobina yeah. de cobre nano recubierta. Perfect. So look at the field, magnetical field, Fíjense en el campo magnético and the gravitational field. y en el campo gravitacional. So it's always the same. There's an interaction between all the components, interaction of plasma. Y es una interacción de todos los componentes, una interacción del plasma. And we produce the GaNs. Y así producimos los GaNs. So we have the zinc GaNs, copper GaNs, and CO2 GaNs. Y así tenemos los GaNs de zinc, los GaNs de cobre y los GaNs de CO2. And in the second cup, we just change the copper plate. Y en la segunda copa nada más cambiamos la placa del cobre. And we have the magnetical field and the gravitational field. Y tenemos el campo magnético y el campo gravitacional. Okay, I'm just going to move ahead here because we're looking at the virus and it is energy. Y aquí me voy a mover un poquito porque vamos a hablar del virus. So just like we take the energy from a battery, we take the energy from the virus. Y así como tomamos la energía de una batería, vamos a tomar la energía del virus. Okay, so
these are the different energy states. We have matter, nano, GANs, and plasma. Y estas son las diferentes energías, nano, GANs y materia. And so the plasma is what we talked about today. Y plasma es de lo que hablamos el día de hoy. And so basically we made the nano using fire to nano coat the copper. Básicamente usamos el nano, hicimos el nano usando fuego. And we used the nano to make the GANs. Y usamos el nano para hacer los GANs. Okay, so today we talk about natural plasma. Hoy hablamos del plasma natural. And that is a combination of antimatter, dark matter, and matter. Y es una combinación de antimateria, materia oscura y materia. Okay, beautiful. So plasma is a kind of energy. Y plasma es un tipo de energía. And there are different energy states. Y tenemos diferentes estados de energía. So we go from the lowest energy to the next state. Y vamos de la energía más baja a otros tipos de energía. So we understand electricity and we understand nuclear. Y entendemos electricidad y entendemos nuclear. We are talking about plasma, it's even higher. Y aquí hablamos del plasma, que es aún más elevado. And when the plasmas work together, that becomes dynamic plasma. Y cuando el plasma trabaja junto, lo llamamos el plasma dinámico. So perfect. What we want to do is the energy in the plasma follows the ethos of the universe. La energía del plasma sigue los etos del universo. So you have to have morality, compassion, and courage. Y así es que ustedes deben de tener ética, moralidad y compasión y coraje. Perfect. So the energy binding on this planet is at the expense of other people. Y la energía que se junta en este planeta es contra los otros. And that is a sickness. Y eso es una enfermedad. So we have to change that. We have to help other people. Así que tenemos que cambiar eso, ayudar a otros. So this makes the energy then is flowing. Y esto hace que la energía fluya. To make the energy flowing, we need peace on earth. Y para que la energía fluya necesitamos paz en la tierra. Bravo, Adriana. Thank you so much. Thank you, Alex. I would go further, but you're at work and I don't want to get you in trouble. Yeah, and the noise is gonna start right now. I'm sorry. That's great. We did it. We did it. Lo logramos, lo logramos. Así es, muchas gracias, Alex. Supongo que las preguntas se quedarán para la otra clase. ¿Podrías preguntar? So the questions are going to be for the next time. That'll be just fine. That'll be just fine. It's very unfortunate. We're having all sorts of difficulties, but we will persevere. Esta Salomea nos ofreció la ayuda. Oh, okay.
Ok, por ahí Para sí hacer la puedes. pregunta. para So las- what Mea is going to help with the questions, Alex. Okay, Ok, I'm here. bueno, vamos a pasar a Salomea. Adelante, Salomea, vamos a pasarte. ¿Dónde estás? Ya estás. Ya lo he Ay, pasado. ¿dónde está? ¿Se fue Salomea? No la veo. Ay, Dios. Ahí está, Salomea. Ok. Hola, Salomea. Santo Dios. La he pasado, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí puede escucharme? Hola, ¿qué Sí, tal? muy- ¿Sí? Sí, te escuchamos. Adelante, Sí. Salomea. ¿Nos puedes ¿Está ayudar? bien el sonoro? sí, se escucha bien. Se escucha bien. Ok, muy bien, gracias. Ok, vamos a pasar las preguntas. Daniel, ¿cuál era tu pregunta? Activa tu micro, por favor. What is your question, please? Can you take the floor? Adelante, Daniel. Please, Daniel, you No can se escu- ask now. Si puedes poner tu pregunta en el chat porque no se escucha tu micro. You can write the question in chat and we can translate it because we can hear you. Oh Ok, my, ¿alguien so más many tiene- technical alguien más? difficulties. Sí. Hubo tormenta el día de hoy, yo creo que por todos lados. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, levanten la mano y les activamos el micrófono. ¿Nadie? Ok, yo creo que las preguntas se te van a juntar. Alex. Hola Lili, ¿se escucha? No sé si se escucha. Sí, se Alex. escucha. Tenía una pregunta, Lili. Era ¿por qué la materia oscura es la más fuerte de las tres? Esa es la pregunta. Gracias. Ok. Sí, Pero no, la materia oscura no es la más fuerte, la antimateria es la más fuerte. Ah, perdón, la antimateria, Materia, me confundí. ¿sí? Sí, ¿Sí? ¿por qué eso? Exactamente, sí, eso. Bien. Sí. Why the antimatter is stronger, is the strongest of all three kind of matters, and why? So you need all three to give the MAGRAV structure. Para obtener la estructura de MAGRAV, debemos haber las tres materias juntos para equilibrar, para tener una condición de MAGRAV. ¿Entiendes? And to exchange the energy, they have to be a different strength. Para exchanger la energía debe ser las tres materias, la estructura formada de las tres materias, para cambiar la energía. So the antimatter is the first energy. So that is the principal matter. La antimateria es la primera energía, es la materia principal. And being the strongest, it is gravitational. Porque es más fuerte,
más fuertes es gravitacional. So the matter plasma is the weakest. Y para consecuencias, la materia con grande M es más débil. ¿Débil? And then, so that's magnetical. Es magnético. So the in between is the dark matter. La transición marcada por la materia oscura. Perfect. So all three make up a maggraph. Todas las tres puede formar un maggrav, una condición maggrav. Significa una condición de equilibrio, de balancia. So to understand the three dimensions, you can relate in the physical science. Para entender las tres dimensiones, debe comprender las dimensiones físicas. So in the physical science, we say X, Y, and Z axis. En la física actual, la denominación es la axe X, la axe Y y la axe Z. Perfect. Thank you for your question. Thank you for your question. Oh, sorry. I'm tired. It's 3 o'clock in Romania. Sí, gracias por la cuestión. Gracias, Salomé. Mira, Hans, De nada. Perdón, la antimateria entonces sería, porque es la primera, es más fuerte, y es la principal porque sería la primera, y por eso es la principal, sería por el orden de aparición, entonces es más fuerte, porque es la primera, la antimateria. Y eso una pregunta. Y la otra es, ¿de eso estarían compuestos los agujeros negros? ¿Posiblemente o no? So she said, I understood well, because antimatter is the first, is principal matter. Right. So, and I have another question. If the black hole is created by principal matter, this is my question. Second question. No, the black hole is created from the interaction of plasma fields. No, es creada por la interacción del campos. The difference is that these two fields remain separate. Y la diferencia es que estos campos son diferentes. So the black hole and the dark matter are two separate things. So, black hole es diferentes de materia oscura. Right. Okay, so when you have the three matters, that becomes one field. Cuando tenemos tres materias, está un campo, un único campo. So when you're asking for the black hole, you're talking about an interaction of two fields. Cuando se trata de la black hole, se trata de dos campos que interaccionan. And this is part of advanced teaching. Es parte del enseñamiento avanzado. Perfect. Thank you for your question. Gracias. Gracias por la pregunta. ok, ¿serían todas las preguntas, Alejandra? Sí, adelante. Tiene la mano levantada. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches para las personas que estén en cualquier lugar. Quería preguntar si el alimento que uno ponga para hacer un reactor de nutrición viene siendo magnético o gravitacional. Por favor, ¿qué el alimento?
Sí. Si yo pongo un reactor y en un extremo pongo una papilla de nutrición, ¿eso viene siendo magnético o gravitacional? Non he entendido bien qué has hecho con el alimentación de reactor. Sí, colocando un reactor como el que mostró él ahorita, o como la copa de la vida, Sí. en un extremo iría el zinc, en el medio el cobre nano cubierto y en el otro extremo iría una papilla de nutrición. Allí viene siendo esta papilla como magnético o gravitacional. ¿Y qué es papilla de nutrición? Pues, Como el gas de alimentos. Me Como parece el que se relaciona al gas de alimentos, ¿no? sí, Ajá. así es. El gas de alimento. Y Es que, alimento. la pregunta es, ¿qué es gravitacional y qué es No, él pregunta, magnético? me parece, perdón, él pregunta que el alimento introducido o cercano es gravitacional o magnético. Creo que es Sí eso, es. ¿no, Hans? Sí, así es. ¿Y cómo Sí. se llama el alimento que has hecho? Puede ser una Diferentes- planta Una o un planta. alimento. Claro, o un Sí. alimento. Una planta. Ujú. En este Gracias. caso, lleva Sí, sí, sí. Sí. semillas, verduras, legumbres, todo lo que Ajá, nosotros... en general. Sí, sí, sí. So he made a reactor and he put inside plants or aliments, and the question is, if we put these plant elements, they are magnetical or they are gravitational? The manifestation of the plant is gravitational. La manifestación del planta es gravitacional. The energy that the plant gives is magnetical. En la energía que la planta emiten es magnética. Okay. Did I answer the question? Yes? Did you understand? Hans, is that good? No, ¿Podés repetirlo, por favor? en español. Sí, la comida que has metido en la copa es gravitacional, pero el campo, la energía del campo emitido es magnético. ¿Sí? Sí. Entonces ¿Entendiste? los gas que se producen, entonces sí sirve para nutrición. ¿Sí? Sí, 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 sí. Gracias. Sí. Thank Muy you, I formal. understood. Thank you, Hans. Thank you. Gracias a ti, Hans. A ver. Ok, vamos a ver. Creo que Daniel se salió y no escribió su pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aquí Miriam pregunta. Do you have other question, Miriam? Miriam, cuando realizas un reactor copa 1, por ejemplo, ¿es magnético o gravitacional? Esto tiene que ver con el giro de la bobina. When you make a reactor, Yeah. see, with first copa, with the first cup, yes. 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 For example, it is magnetic or gravitacional. Both. Of course. Esto tiene es en relación con la bobina. Okay, I am translating from Spanish to Spanish. So this is Con el giro de this la is bobina. this is connected with now I can change my so anyway. Why? What is the reason for this? This is connected with
movimiento. Yeah, because the energy is moving. So you have Yes. to capture the energy. Yes. So you can't stop the energy. You have to capture the energy in a field. Sí. Okay. Yes, tienes razón, porque tú debes conectar con el campo, y el campo es en el movimiento. And so you start with the magnetical field. That is the weakest. So, tú empieces con el campo magnético porque es más débil. And more energy comes. And con más energía añadida. And then it becomes gravitational. Now you have a balance, magnetical and gravitational. You change and you change. Tu cambio en el gravitacional, ahora tú tienes gravitacional porque tienes más energía. So if energy is going somewhere, it has to have a place to go to. Y porque la energía debe ir en algunos lugares. So in the cup of life, you create a destination for the energy. En la copa de vida tú has creado una destinación para la energía. Y And debe that- ir en la copa de la vida de la energía. Right, and that destination is the balance between the magnetical and gravitational. Esta destinación es una balanza entre el magnético y el gravitacional. Es un otro campo, el tercero campo. So that is the substructure. Y eso es la subestructura. Yeah, and the GANS is the physical energy. En el ganso es la energía física. Right? So before the GANS was there, the field had to be there. Sí, el campo es en el principio del GANS. El Right. primero es el campo. Right. Perfect. Thank you. Thank you. Perfect. Okay. Welcome. I'm happy I can help some. Yeah. No sé si contestó la pregunta de la bobina. Sí, bueno. Sí, Ajá, ¿a qué distancia se siente ese campo magnético del reactor de copa 1? ¿Es una pregunta o una gas? Es la energía física. Es que Así, gas is an energy, physical energy. Yes, but it has a superconducting quality. Sí, pero tiene la cualidad de superconductor. So it can move the energy from the physical to the plasma. Puede mover la energía desde el físico tu plasma. And it can move the energy from plasma to physical also. Y puede mover la energía desde plasma al físico también. This is a special characteristic. Eso es una característica especial. So this is the basics of the plasma science. Esto es la básica de la ciencia plasmática. So what we're trying to do today is to go from the physical to the principal matter. Debemos marchar del físico al plasma ahora. So you see by the classes on the chart here, all the new classes, it's all going to be about plasma science.
todas las clases van a hacer en el dominio de la plasma. Yeah, so we're leaving the physical. We're No se moving from trata the, del físico. yeah, we're moving from the physical to the plasma now. Sí, es un salto del físico a la plasma ahora. Yeah, so to go into the higher energy, you cannot stay in the physical. Para obtener una energía más fuerte, no podemos estar en el físico, debemos ir en la plasma. Perfect. Excellent. Thank you. Welcome. Ok, gracias, Salomé. Hay Sí. otra pregunta de Alfonso. Que dice, ¿a qué distancias se siente el campo magnético del reactor de copa 1? At what distance we can feel the field from the first cup? Well, my first reactor, it started with like 1 meter, and now it's about 30 meters. 30? Oh my God. Yeah. Oh, great. So, mi reactor en el principio está de 1 metro y ahora, después de 4 años, es de 30 metros. There are stronger fields that can go right around the world. So, está posible que los campos son más extendidos que pueden ir alrededor de la planeta. That's why every Sunday we try and spray the plasma water to make the peace dome. Por esta razón, en el domingo debemos sprayar con la plasma para crear el dom de la paz. So my plasma reactor will interact with your plasma reactor. Mi plasma del mi reactor va a reaccionar con la plasma de tu reactor. La plasma de tu reactor con la plasma de un otro reactor. But the cup 1, the cup of life, is a physical glass cup. Pero la copa de vida es... It's a glass. It's made from glass. Sí, ha sido del glass. The plasma energy does not see the cup. La energía de la plasma no puede ver la energía de la copa. Yeah, it goes right through the glass. Porque ir al vero. It goes right through the walls. And ir al, ¿cómo se dice? Walls. Los paredes de la copa. Yeah, so the plasma energy is a higher energy. La plasma es una energía más alta. So this is the beauty of the plasma science. Es la hermosura de la ciencia plasmática, porque es más fuerte la plasma. El plasma. Perfect. Thank you. Gracias. Gracias, Salomé. Hay otra pregunta de Alfonso igual, que dice... Alfonso. Que Okay. si
¿Cubrir con plasma hace que la energía física fluya más libre? ¿Puedes repetir? No he escuchado también. Ok. Dice que si nanorecubrir con plasma hace que la energía física fluya más libre. Ujú. Sí. To nanocoat with plasma, we can make the energy to be higher. Yes, the energy is higher in the nanocoating by an order of magnitude. Sí, sí. Cuando nanocubrimos, la energía es más fuerte de una 10 grados, de un orden de magnitud. Yeah, but not necessarily one order. It could be more than one. Pero no es necesario que solamente un orden, más orden. Ha dado solo un ejemplo, no se sabe cuántos órdenes de magnitud son más fuertes. And the energy grows. La energía van creciendo y creciendo. Perfect. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Tulia y pregunta que si hay definido un orden de magnitud entre antimateria, materia oscura y materia. Y que si bueno, primero esa pregunta y luego la que sigue. ¿Te la repito? Sí. ¿Hay definido un orden de magnitud entre antimateria, materia oscura y materia? Con M minúscula. Sí. Can you define what is the order of magnitude between the matter with small m and the antimatter? Wow. It's minimum 10 times stronger. So, minimum es 10 times, pero no se sabe cuánto. Yeah, so 10 is one order of magnitude. Sí, entre 1 y 10 es un orden de magnitud. But the nanocoating has thousands. The nanocoating has thousands of layers. Sí, el nano cubierto es de miles y miles orden de magnitud. Órdenes de magnitud. Well, no, it has millions of layers. Ajá, millions of layers. Sí, están miles of estratos. Capas. I'm sorry. I'm confusing kilo with million. It is 1,000. 1,000. It is not 1,000. Now you got me confused. It is thousands of layers. Thousands of layers. Okay. Not millions of layers, just thousands of layers. Sí, miles de capas, no millones de capas. Right, okay. Now, so it is much stronger. It could be 5 orders of magnitude. It could be 10 orders of magnitude. Who knows? Sí, mínimo 1 y 10 veces menos, pero no se sabe cuánto. Nanocubiertos son miles de capas. Right. So some fields go only a few meters, and some fields go
kilometers. Algunos campos van unos metros y otros campos van kilómetros. Perfect. Yeah. That's it. Ok, gracias. Y que si el plasma es materia con M mayúscula. Sí. Is plasma matter with big matter? M? With big M? Yes, that is plasma matter, but so is the small m. It's just for terminology, we identify the small m for physical and the capital M for plasmatic. So, debemos entender que las dos materias con M minúsculo y con M grande son plasmas. Pero la materia con M minúsculo es más bajas. So, you know, I'm a tall person. Soy una persona alta, de altura. But I went to a basketball game and everybody calls me shorty. Pero cuando sono con otros de la basketball team, yo parezco más, más pequeño que ellos. So, yeah, you have to have a relationship. Chaparro, sí. Sí, cuando comparamos, la altura es relativa, depende con quién vamos a comparar. El término de comparación. Ok, gracias, Salomé. Adelante, Hans. Gracias. Sí, es que quiero hacer varias preguntas, pero bueno, voy a hacer las más principales. Se me fue. Dame un segundo. Bueno, han enseñado varios tipos de estructuras de copas. Sabemos que la copa 1 para qué sirve y la copa 2. Pero también tenemos la copa del alma, la copa del hombre, las 5 copas y la formación estrella. ¿Cómo debemos de usar el plasma de estas copas? ¿O es solamente la conexión de campos, más nada, o debemos de utilizar el agua plasmática de ellas? How we can use the water from the first cup, second cup, third cup, fourth cup, fifth cup, and also de la formación estelar. I'm translating in Spanish or in English. In which language I was talking now? It's okay. I think It's okay. First of all, for drinking, just do cup number 1. So, para beber debes utilizar solo la copa 1. Yeah, because cup number 1 is emotional. Porque el copa número 1 es para la emoción. So that is the closest to your lungs. Es cerca de tus pulmones. So the lungs and the heart are part of the emotional system of the body. El corazón, los pulmones son el sistema principal del humano y más cerca de la fisicalidad.
Yeah, so the other cups have to do more with the physical. So don't drink that water. No deben beber el agua de la copa 2, de la copa 3, de las otras copas. No se bebe, solo se siente los campos. So because this is basic teaching, that's why I want to say it that way. Es una lección primaria del principiantes y no puedo hablar más. Solo, sí. Yeah, so the other water, especially cup number 2, you can spray from your chest down. Por la copa 2 puedes utilizar sprayer del medio en bajo. Sí. Right, so drink cup 1, spray cup 2. Si puedes beber de la copa número 1 y con la agua de la copa número 2 puedes solamente sprayar, utilizar al exterior, no al interior. So cup 1 for drinking, cup 2 for physical. So cup 1, sorry, for emotional, cup 2 is for physical. Si la copa primero es por la emoción, la copa segunda copa es por el físico, la fisicalidad. Perfect, perfect. ¿Y cuál de estas copas nos eleva el alma? ¿O cómo hacemos para elevar nuestra alma? Con el emocional. Ok. Con emocional. Sí. El infinito, mejor dicho, la mariposa que muestra la fundación que ha sacado, si nosotros la hacemos con cobre nanocubierto, ¿tendría alguna diferencia o no sería igual a la de la fundación? ¿Es una pregunta o es un comentario? No, es una pregunta. Quiero saber si yo la hago, la mariposa nanocubierta, si tiene el mismo campo y me va a servir igual o es diferente a la que tiene la de la fundación. ¿Qué es mariposa? La mariposa son los dos infinitos juntos. Dos infinitos juntos. Y que sacó la fundación. Ajá, el butterfly. Yeah. Sí, El butterfly. sí, creo que sí. Sí, pero el butterfly se utiliza por el teléfono. Para el teléfono, sí. 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 He was asking for which reason we use a butterfly. And I said for the telephone. Is okay or not? Yeah, it's for the telephone, for the computer. It's to capture electromagnetic fields. Es para capturar el campo electromagnético por el computer, ordinatorio, por el teléfono. ¿Sí? Sí, es eso mismo, pero ¿funciona igual si yo lo hago? La pregunta sería, Salomé, si ¿Sí? la mariposa que vende la fundación cumpliría las mismas funciones que la que hicieran cualquier buscador de conocimiento hiciera su propia mariposa. Propia mariposa. Sí. He's asking that this butterfly is functioning only for his gadget, for his laptop, for his iPhone or cell phone. You mean, yes, it would only be for his cell phone, yes, because it has to be close enough
to create a plasma barrier. So, está por tú mismo porque debe crear una barrera. El plasma puede crear una barrera también. Y en este caso debe crear una barrera y ser más cerca de ti. Y no se puede utilizar por otros porque es tu misma barrera. So the way it's tuned is to remove the harmful effects. Eso es para no tener efectos que no son buenos por la salud. Sí. Muchas gracias. ¿Sería posible de pronto un día sacar, Lili, de pronto sería posible un día sacar un espacio solamente para preguntas? No te entendí, Hans. Si podríamos hacer un taller un día especialmente para solo preguntas, de pronto así. Can we have a special day only for asking questions? Well, every class has been asking questions, so so yeah, right now this is the best way. This is the best way to do it because we have to move the classes along. Sí, prefiere que cada clase tiene una sección para preguntas y respuestas. Every week we're building the knowledge. We build the knowledge like we build a house. Sí. Cada semana vamos a construir una casa, una construcción que se hace poco a poco. What's been important for these first classes is to know that there are rules. Es importante de comprender que en esta clase están reglas. And these rules are the same, whether it's in the physical reality or in the plasmatic reality. Estas reglas son los mismos en la realidad plasmática, en la realidad física. También son los mismos. But there's one important rule that changes in the plasma. Está una regla importante que se cambia en el plasma. And that has to do with respecting the ethos of the universe. Y eso es respetar el ethos del universo. Right? So morality, compassion, courage. La moralidad, la compasión, el coraje. And if you don't have that, the plasma energy will stop. Y si tú no puedes ser ético, tu plasma no puede funcionar. So the physical, the conventional science, the old science has discovered this, and that's why they put limitations. La ciencia vieja ha descubierto eso y eso es la razón por lo que has puestas barreras. And the plasma science has no limitations. La ciencia plasmática no tiene límites. Perfect. Sí.
Sí, Entiendo. Muchas gracias. gracias. Thank you very much. Pleasure, Hans. Ok, gracias, Salomé. Alfonso De nada. tiene otra pregunta. ¿Qué significa ser ético para Alex? What means ethos and ethical for you? Okay, so first of all, you cannot lie to yourself. El primero, no puedes mentir. Mentir a tú mismo. So you cannot fake sincerity. Fix? Fake. You cannot. Fake sincerity, yes. No puedes mentir ¿cómo se dice? Fake sincerity. Yeah. Fake sincerity. La sinceridad no sincera, ¿entiendes? ¿Cómo se dice en el español? Ajá, aparentar sinceridad. Sí, gracias. Okay, so that is the essence of truth. Sí, es el tema de la sinceridad. And that is how the universe works. Tienes que ser sincero, pero porque el universo trabaja de esta manera. So if you don't respect the ethos of the universe, then you cannot have the plasma energy. Porque tú no respetas las reglas del universo, el plasma no puede funcionar. And that's the sickness on this planet. Es la maladía es el estigma, maladía de la planeta. Correct. Yeah. Did I answer your question? ¿He respondido a tu cuestión? Ok, gracias. Sí, Alex. sí. Thank you, Alex. Okay, Yes. pleasure. Ok. Alex, yo tengo otra pregunta, pero bueno. ¿Sabrás si en algún protocolo lleve copa 2 en pecho y espalda? Sí. How we can put the water from the second cup on your cheek en cerca de los pulmones. Sí. Okay. Sí. Can we put the second cup, the water from the second cup en el estómago, en el pecho. En el pecho, sí. Pecho es, no lo sé cómo se dice pecho, en la región del estómago, ¿no? No. Pecho. Sí, mira, lo que pasa es Pero que... se utiliza por el estómago, que el virus afecta el estómago, ¿sí? Yo sé que la copa 2 va del diafragma para abajo. Sí, diafragma, sí. Tórax, del tórax, chest, sí. Solamente quiero hacer una aclaración que por ahí anda rondando un protocolo donde dice que la copa 2 va en pecho y espalda. Y quisiera que Alex me ayudara a desmentir de alguna manera esto, por favor. Sí, can you explain how you can use the second cup? In which area of our physicality we put it? In thorax and on the back? No? Yeah, but below the chest, below the lungs.
Below. Below the lungs, yes. Sí. Ok. Puedes poner en el pecho, pero en el estómago. Debajo de los senos. Sí, debajo. Debajo en la región de los pulmones. En So la every espalda, morning, sí. so I spray every morning and every evening. Sí, debes sprayar en la mañana y por la tarde. So Dos veces. first I spray cup number 1 from head to toe. The whole body, cup number Sí, 1 I sí. spray. Sí. Puedes utilizar la copa 1 para sprayar. Sprayar el entero cuerpo. And then I spray cup number 2 from the chest down. Con la copa 2 puedo sprayar del tórax abajo, del pecho abajo. Yeah, so I do that every morning, every evening. No, I don't ask any questions. I just spray and go to bed. Cada mañana y cada noche sprayo y después voy a dormir, para dormir. ¿Sí? See, and then if you drink cup number 1, and you only need a little bit, 500 to 100 milliliters. I mean, sorry, 50 to 100 milliliters, excuse me. 50 to 100. Yeah. Sí. Si quieres beber, si se ve solo de la copa 1, 50 mililitros, 100 mililitros solo. So cup number 1 you drink, that goes inside. Puedes beber de la copa 1 que va en el interior, So in the interior, that's gravitational. En el interior es gravitacional. And you spray on the outside, so that's magnetical. Tú puedes sprayar por el exterior, que es magnético. So now you increase the field strength of your body. Y ahora con los dos combinados puedes enhanzar la fuerza de tu cuerpo. And sometimes people complain they get more energy. Y de vez en cuando la gente dice que tienen muchas energía. Yeah, because now they have to wash more dishes. Porque deben lavar muchas más dishes. I don't know how to say dishes in español. Wash more cars. It doesn't matter. You want to do more work. You have more energy. Sí. Ah, sí. It's a joke. It's a joke. Yes. Sí, ahora tú puedes lavar más porque tienes muchas energías para hacer más cosas, más trabajo. No. Ajá. Ok, muchísimas Tu energía aumenta. Bien. Muchas gracias, Alex. Y bueno. Pleasure. Thank you, Alex. Pleasure. Podría preguntarle cuál podría ser la consecuencia de si se usa en el pecho la copa 2, sabiendo que puede afectar la copa de los bronquios, pero cuál podría ser la consecuencia. Ok. ¿Sí la entendiste, Salomé?
Sí, pero habla muy... y no puedo porque el micrófono no es más... no puedo entender muy bien. Dice que qué consecuencias trae estallar la copa 2 en el pecho y la espalda. Impacto. Sí, ¿Qué es el impacto? ¿Sí? consecuencias que resultados o que Sí. What is the impact? What is the results of using the cup door, the cup second cup for el tórax and el estómago? Pecho y espalda. Pecho es a ver. What you're trying to do is to balance the energy in the body. O sea, ¿qué podemos hacer? El resultado es el de equilibrar, de balanzar la energía. Chest and back. Ok, Salomea. Sí. Chest and back. ¿Qué consecuencias podría traer de usar copa 2 en el check and back? Chest and back. Yeah, and sí, ha respondido que es equilibrar la energía. Y cuando la energía es equilibrada... Salomea, pero la copa 2 no va en pecho y espalda. O sea, ¿qué pasaría si me pongo yo copa 2 y en el área de los pulmones? Pero, ajá, sí. Para estar pendientes y no hacer no, que no lo hagan, ¿no? Que no se pongan la copa 2. Sí. So he said that if somebody put the cup 2 for problemas de respiración en el espalda, ¿cómo se dice espalda? Back. Chest and yes, in upper body, what is the consequence, the impact? Well, the emotional energy is stronger than the physical energy. So, la energía de la emoción es, tiene más fuerzas que la energía del físico. So any physical problem is a manifestation of the emotional problem. Cada problema física es la consecuencia de un problema espiritual, emocional. So except if you have an injury, then that is a physical, if you have an accident, that is a physical accident. But we're talking about health. So the health comes from the emotion. So, la causa de las maladías es el emocional. El accidente no es emocional, es una causa física. Yeah, so cup number 1 is to enhance the emotional stability. La copa número 1 es para equilibrar la emocionalidad. And cup number 2 is to enhance the physical stability. La copa número 2 es para equilibrar la fisicalidad. But plasma is natural because you are made of plasma. Pero el plasma es natural porque tú es creado, tú es una plasma. So the difference in plasma is that you only get the energy that you need. So la diferencia en el plasma es que tú puedes absorbir
absorber la energía que tú necesitas solamente, no más. Right. And this is you can't put energy into a bank. Okay, there's no battery. Energy exists in the universe. La energía existe en el universo, no hay baterías. Yeah, so if you are lacking in energy somewhere, the plasma will feed that. Si tú necesitas energía, el plasma va a donarte la energía que tú Yeah, so it's like food. necesitas. Yeah, it converts the energy to food, to nourishment. Y la energía va a ser convertida en alimentación. So you get what you need, no more, no less. Tú vas a obtener solamente que necesitas, no más, no menos. Perfect. Ok, gracias. Aunque, bueno, tal vez no me contestó lo que había preguntado. Sí, I will ask again. Okay. She was asking if we put the cup 2 in the places when we use cup 1, something will happen bad for our body. No, because you only get what you need. The plasma is natural. O sea, que entonces estaría bien, entonces los protocolos, porque dicen que ponerlo del tórax, del diafragma hacia abajo y no ponernos copados en todos lados. She was asking why we have this protocol that we can use the cup 2 from the chest down and not from the chest up. And so yeah, in 2 weeks, we're going to be talking about star formations. So when you look at the thyroid, the heart, and the 2 lungs, that is a star formation, and that is emotional. Sí, después de 2 semanas vamos a hablar de la formación estelar. Formación estelar son los pulmones y el corazón. So this could be hard. If you're looking at the liver, the pancreas, and the kidney, that's another star formation, but that is physical. Los otros órganos también son formación estelar, pero de la natura física, no de la natura emocional, como el corazón en los pulmones. ¿Entiendes? So you have liver, pancreas, kidney. Yeah. El fígado, el otro, I don't know all these organs. El riñón. ¿No? Sí, el hígado, sí, los otros órganos son formación estelar, pero de natura física, de la fisicalidad, no de la emocional, como el corazón y los pulmones. So our body is, the 3 dimensions: the soul, the emotion, and the physicality. Si nuestro cuerpo tiene 3 intervalos, emocional, físico y and the third one, what is the name? Alma, the soul. Sí. And el alma. Yeah. So it's the soul, the magnetical, and the gravitational. So
tenemos el magnético, el gravitacional en el Alma. en la alma, en Perfect. el alma. Yeah, perfect. Ok. Bueno, muchas gracias, Salomé. Hans, vamos a darle oportunidad a otras personas porque tenemos aquí a ¿sale? Sí, es solamente para el mismo tema que tú preguntaste, pero quería explicarlo. Ok, adelante. Bueno, yo lo entendí de esta manera. Él nos explica es que nuestro lado emocional está desde los bronquios hacia arriba y la parte física hasta hacia abajo. Al utilizar el plasma de la copa 2 en la parte superior, estamos desequilibrando los campos de nuestra parte emocional. Entonces ya no sería algo accidental, sino algo ocasionado por un desequilibrio a través de los campos. Eso fue lo que Gracias, Hans, por tu interpretación. Bueno, ahorita la siguiente vuelta te formas y haces otra pregunta. Bien, aquí Néstor nos pregunta si se puede usar el plasma y GANs de la copa 1 en reactores dinámicos. Can we use, okay, one moment. Can we use plasma and GANs from the first cup in dynamic reactors? So I can translate again. Can we use el plasma and GANs for the first cup con reactores dinámicos? Every reactor, when they have the magnetical gravitational field force, can become dynamic. Cada reactor que cuando tiene MAGRAV, cuando tiene el equilibrio entre el gravitacional y magnético, puede ser dinámico, un reactor dinámico. So my reactor, when it started, it only went a meter or so. And then over time, the energy field grew to 30 meters. So, el reactor de Alex en el principio tenía 1 metro y después 30 metros y ahora puede reaccionar con otras plasmas, con otros reactores. Now we're making stronger reactors, so it doesn't take as long to build up the field. Y ahora el reactor es más fuerte, no necesita mucho tiempo para crearse, extender su campus. Yeah, so now what took a month for me a few years ago, now I can do in a week. Ahora, por mí, la energía de un día es la energía de una semana. Yeah, these reactors, Cup 1 and Cup 2, are very sophisticated. El reactores de la Copa 1 y de la Copa 2 son muy sofisticados. Yeah, I'm just doing basic teaching right now, but there's a lot of things we can do with the cups of life. Ahora es un enseñamiento básico, pero podemos hacer muchas cosas con el reactor.
Yeah, perfect, perfect. Thank you for your question. Thank you for your question. Ok. Y te Karen, gracias para la cuestión. Sí. Por ahí, ahí Ana Ana tiene levantada la mano. A ver. Adelante, Ana, activa tu micro, por favor. Ana. Ana Cognom tiene activado su... ¿Ya puedes activar tu micro, por favor? Ok, en lo que Ana activa su micro, adelante, Alejandra. Activa tu micro. Bien. No, yo estaba pensando qué bueno sería saber de qué está compuesta la antimateria, la materia oscura y la antimateria, ¿no? Estaba buscando eso, para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, bueno, si no es, la materia oscura no es igual al agujero negro, ¿de qué estaría compuesta? Porque si no hablamos en términos muy abstractos y no sabemos de qué constituye cada uno, ¿no? Si se puede ver más o menos en qué consiste, o no sé si esto hay que esperar para tener la información. Esa es la pregunta. Yes, she was asking about the composition of the three types of matter, antimatter, dark matter, and matter with big M. What is the composition of the black hole? Which type of matter? No. The black hole is completely different. That has to do with the interaction of two separate plasmas. Sí, se trata de una interacción de los plasmas en el enteronero. So the black hole and the dark matter are two different things. The dark matter is part of the maggraph. Sí. La materia oscura es parte del maggraph. And the black hole has to do with an interaction between two maggraphs. Black hole se trata de la interacción de dos plasmas. Alejandra, is that good? Okay. Sí, no sé la última traducción, ¿cómo sería? La última oración. A ver si entendí. La materia oscura es parte de, como si fuera un maggraph de dos plasmas. Así. La materia oscura. No. La materia oscura es formada, si todas las materias tienen un maggraph. La materia antimateria tiene materia oscura, tiene materia materia negra, no negra, como oscura. Tiene materia con M, antimateria. Todas las materias tienen un maggraph de tres materias. ¿Entendido? Eso es la composición. Cada materia tiene tres materias en equilibrio en maggraph. Yep. ¿Sí? Alexia, ¿entendido? Sí, Alejandra, gracias. Alejandra. Entonces, en el caso de ser la antimateria la más fuerte, ¿no habría un peligro de que
esa es la que nos da la energía mayor, porque es la primera y la más fuerte, dijo antes. Entonces, esa nos está dando la energía a las otras dos, ¿sería la antimateria? Sí, 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 es lógico. O sea, nosotros recibimos sí, la energía de la antimateria. Sí, el alma es materia principal o antimateria. Es más fuerte el alma. ¿Y qué condición tiene? ¿Es magnética y gravitacional? Gravitacional. Yeah. Gravitacional. Sí. Yeah. Sorry, I was. No. You look at the picture. Yes. Each matter also has three components. Sí, cada materia tiene tres componentes, como te ha dicho, materia, antimateria y materia oscura. Sí. Okay, so this is the big difference between the old science and the new science. Eso es la diferencia entre la ciencia vieja y la nueva ciencia. Okay, so if you understand this picture, you take these three and put it together in a MAGRAV, you have a balanced magnetical gravitational field. Bien, y una pregunta, ¿se puede concentrar la materia oscura? ¿Concentrar? ¿Qué significa concentrar? Que esté concentrada, que esté apretada. Can you concentrate the dark matter? Okay, how should I say this? Yeah, well, yes, you can. Yes, you can. That's right. Because, of course you can. Because the dark matter is the transmission of energy. Sí, puedes, claro que sí. Porque la materia oscura es la materia de transición que transmite la energía. Yeah, not the transition, the transmission, okay? The transmission, sí. Yeah. Que transmiten la energía. Okay, so you are a MAGRAV. That means you are a balance between magnetical gravitational. Tú eres un MAGRAV. Tú eres en el equilibrio del magnético y el gravitacional. I am a MAGRAV. I am a balance with magnetical gravitational. Alex is a MAGRAV entre el magnético y el gravitacional. So I can give you love, okay? There's an energy that I can give without losing energy. Que puede darte el amor sin okay. Can you tell me another words? Perdre, lose, deplete, less energy. Sí, less energy, okay. Sin perder su energía, sí. So I give you energy, but I'm still a MAGRAV. Sí, yo puedo conservar mi MAGRAV, puedo darte la energía sin perder mi MAGRAV, mi equilibrio. So you take the energy, you don't explode, you're still a MAGRAV. Y tú también, cuando recibas la energía de mí, tú no exploras, tú vas a mantener tu MAGRAV. So this, estar en equilibrio. Okay, so this energy is transmitted in between. Esta energía está transmitida en el entre, it's in French. Yes, entre los dos. Okay, so yes, through the dark matter, I can transmit my energy to you.
con la ayuda de la materia oscura, puedo transmitir mi energía para ti. So now, for you to hold that energy has to flow between the matter and the antimatter also. Para darte la energía, esta energía debe caminar entre antimatter and matter. Perfect, perfect. So that makes you a MAGRAV. Por esto, tú es un MAGRAV. And now I gave you more energy, I gave you my love. Sí, puedo darte más energía, más amor. So I give you my love, the universe gives me more. Si yo puedo darte el amor a ti, el universo va a darme más amor a mí. Yeah, because I am still a MAGRAV. Porque soy MAGRAV. So the energy goes between plasma fields. La energía se va por los campos. And we adjust our position all the time. Que se cambia es el posicionamiento del plasma. Perfect, perfect. How's that, Alejandra? Sí, sí entendí. Pero pregunto, ¿para concentrarla sería necesario mayor presión y algún elemento en especial para hacer materia oscura concentrada? Do we need something to compress this, to concentrate this energy? This energy? Can we do something special? Okay, I can give the energy, but I cannot force you. Puedo darte la energía, pero no puedo forzarte. Yeah, so you either accept or you don't accept. Puedes aceptar y no puedes Yeah, aceptar, sí. So it's either you attract the energy or you repel the energy. Puedes aceptar la energía y puedes recusar la energía. Okay, so I don't decide that. I just give. Yo no puedo decidir. So you Yo decide. puedo solo darte. Tú decides si puedes tomar uno. Right, right. Sí. You decide. En el caso que acepte, ¿cómo la concentro? ¿Cómo se concentra? Alejandra, hay que darle oportunidad a los otros. Vamos a hacerle que te formas en la cola, así, para que... Ah, bueno. Sí, sí. Ok. Gracias, Alejandra. Por aquí, Alfonso nos pregunta que si la energía que surge de los MAGRAV es energía del universo y la materia de nuestro estado físico. Y la materia con M minúscula de nuestro estado físico. Ok, la pregunta sería, si la energía que surge de los MAGRAV es energía del universo y la energía, y la materia, ahí Alfonso no te entiendo, pero ¿a qué te refieres y la materia de nuestro estado físico? Bueno, la primera pregunta, a ver si la puede responder. ¿La energía que surge de los MAGRAV es energía del universo? Sí, the first question is, MAGRAV is energy from the universe? So yes. Sí, of course. Sí, claro que sí. ¿Y la materia con M minúscula
surge de nuestro estado físico. And the matter with small m is from our physicality. Yes, but it's the transformation of the plasma energy into the physical energy. Sí, más es una transformación de la energía plasmática en la energía de la fisicalidad. And the reason for that is because we are on Earth. La razón por la causa es que nosotros somos en la planeta terrestre. Right. So the physical energy is the lowest energy. So we actually have to go down to a lower level energy. Sí, la energía plasmática, que es muy alta, debe ser más, ¿cómo se dice? Más. ¿Puedes ayudarme? Para hacer materia con small m. Right. Más baja. Más alta y más baja. Right. Debe transmutar, ¿no? Transmutar. Yes, that's right. Sí. Ok. Gracias, Salomea y Alex. Por aquí también. Thank you to all of you. A ver si Ana, que tiene levantada la mano, ya puede activar su micro. Adelante, Ana. Cognom. Ok, bien. Ana, ¿estás por ahí? Al parecer no. Bueno, tenemos otra pregunta de Hans. Y es relacionado a de qué manera podríamos solicitar al Consejo Universal apoyo para mandar energía al país de Colombia por la situación que está viviendo. The question is how we can ask the help from Universal Council to give more energy from the soul for the country which are in need, taking into account the actual situation. So the first problem is that you're asking the Universal Council. El primero problema es que tú debes preguntar al Concilio Universal. You have to ask the universe. Tú debes preguntar al universo. Yeah, so you are demanding, and when you're demanding, you don't get. Cuando tú demand, how do you say demand in español? ¿Demandar o...? Sí, demandar es el mismo, sí. Cuando tú demandas, tú no recibas. Yeah, see, this business of forcing is a man-made construct on this planet. It's not the way the universe works. The universe doesn't work by forcing. El universo no trabaja para forzar como el mundo humano hace. Para obtener algo van a forzar. So if your intention is truthful,
the souls will respond. Si la intención es verdad, es sincero, el universo va a responderte y darte que tú necesitas. Did I answer your question? Ok, muchísimas gracias. A ver, deja reviso si no hay más preguntas. Thank you very much for the answer and questions. Bueno, Alejandra se quedó con una pregunta, ¿verdad, Alejandra? Y Ana, que no, nunca activó su micro. Ana, si estás ahí y no puedes activar tu micro, escríbelo por el chat, por favor. Adelante, Alejandra. Una pregunta, una consulta. Era para saber si se puede concentrar la materia oscura trabajando con diferentes presiones y agregando qué elementos, o si se puede en forma natural concentrar. Me decías que me brindaba, si yo estaba de acuerdo, la energía, todo eso sí, ponele que yo acepto, pero ¿cómo lo concentro? ¿Se puede concentrar la materia oscura? Esa es la pregunta. She's asking again if we can concentrate the dark matter, how we can do it. Okay, we're back into the forcing. I just it's actually the same answer as the previous question. You have to allow the universe to work. Yes. Okay. Sí. No podemos forzar el respuesta. Debemos sí, sí, tú es revenido con la pregunta y no puedes forzar el respuesta. Debes entender que el universo va a darte la respuesta cuando se va. So one of the things, one of the words that we didn't talk about today is gradient. Hoy hemos hablado del gradiente. Yeah, so the gradient is how, you on a hill, you have a slope on a hill. How steep is that hill? Sí, el gradiente se trata en el gradiente la diferencia de altura de un montaño y una vale, por ejemplo. So if the ball rolls down the hill, if the hill is very small, the ball will not roll very fast. El panta del hill, del monte, el gradiente es la diferencia de la altitud. So if the hill is bigger, the ball will roll down the hill faster. La viteza de de una I don't know how you say ball in Spanish. Ball. Balloon. Maybe Balloon. Balón. Balón. Can you understand? Sí, se entiende, se entiende, Sí, se entiende. se entiende, ball. Sí. Sí, se Okay. entiende. Sí. La viteza de un balón, de un ball, va a ser más fuerte si la altitud, si la diferencia es más alta. So you have two GANs. So both CO2 GANs. Tenemos dos GANs de CO2. So one has 1 milliliter, the other one has 5 milliliters. One has 1 milliliter and el segundo tiene 2 mililitros. Right. So there's a gradient. Es una diferencia, es un gradiente.
Yeah, 5-1, right? 5-1. Now, if I have, I changed the 5 to 20, so now it's 20-1. Si voy a cambiar el 5 a 20, la diferencia es de 1 a 20. El gradiente es más. So this is just a basic explanation of how you can increase the gradient. Es una explanación cómo podemos crecer el gradiente. But the problem with this description or with this explanation is that it is exclusively physical. El problema con esta explicación es que es exclusivamente física. So the same rule applies in the plasmatic energy. Las mismas normas se aplican en la plasma. So if we are En el plasma. if we depend too much on the physical, then this is our problem. Si nosotros somos dependientes más del físico, eso es el problema. Yeah. So if you are part of the reactor and you are truthful, you will have more energy. Si tú es parte del reactor, si tú estás sincero, tú es parte de la energía del reactor total. So you can try an experiment to say have 5 plasma cups, each with say 5 or 10 milliliters of gas. Si tú puedes cercar un reactor con 5 milliliters of gas. But each one's the same. Los dos son los mismos. So you give it to 5 different people. Y vas a dar a 5 personas. And one says, "Oh my God, I'm so happy." Uno vas a dir, oh, qué bonito. And another one says, "I don't feel anything." La segunda persona va a decirte que no siente nada. But they're all the same. Pero el reactor es el mismo. Okay, so the person is different. So, las personas son diferentes. Okay, so now I give you 2 examples of how to change the energy. Vamos a dar 2 ejemplos cómo podemos cambiar las energías. So you can change the gradient of the plasma. Tú puedes cambiar la energía del plasma. Or you can change the person. O you puedes cambiar las personas. Plasmatic fields interact. El campos plasmáticos interactan. And they all things in combination. And all en combinaciones. Right. Sí, perdón, a eso me refería. Es la fórmula de materia oscura concentrada de Rick y Morty, lo que me refería, y quizás habla con la combinación del óxido de silicio y de plutonio, pero no sé si de esa manera es correcto concentrar la materia oscura. Esa era mi pregunta, ¿cómo la concentramos?
pero no sé si se puede analizar ahora. She's asking again if we can concentrate La materia oscura concentrada de Rick y Morty. Rick y Morty hablaron de esto. Morty. Sí. Rick como Ricardo. Rick y Morty. Rick y M-O-R-T-I. Sí, Rick y Morty habla de la fórmula de concentrar la materia oscura, creo que a través del silicio, el óxido de silicio y el plutónico, pero no sé si corresponde por eso. Pensé que se podía saber cómo la concentramos con grandes presiones. Pregunto. Sí. Do you know the example of one gentleman who did this concentration of dark matter with silicio y plutonio? Sí, y con grandes presiones. If you know, if not this example, I don't know myself. Con otros elementos, ¿no? You know, I'm going to try to say this. You're trying to manifest from the physicality. The universe manifests from the plasmatic reality. Sí, el problema es que tú quieres concentrar en la fisicalidad, pero la materia oscura no es la fisicalidad, es plasma. So this is a subject more for advanced classes, but you have to understand that the ethos of the universe is more important than the physical scientist. El ethos del universo es más importante que las reglas de los científicos. I think, Alejandra... bueno, esto es un experimento ya probado. Es un experimento que ya lo han hecho. Sí. Alejandro, you're a professor, aren't you? La pregunta es si... Alejandra, you're a professor? No, me gusta la química. ¿Una profesora? Yeah. No. Me gusta la química y investigo. Por eso estoy buscando cómo concentrar la materia oscura y encontré estos dos autores que ya lo probaron a través de los quarks y trabajan con otros elementos como cesio, plutonio, silicio, oxidaciones, y se puede concentrar. Pero bueno, yo no sé, quizás esto sea en otro momento. Pensé, como estamos trabajando estos tres, materia, antimateria y materia oscura, si se pudiera concentrar y también aprender sobre, bueno, cómo poder hacerlo, ¿no? A través de los GANs, si se pudiera. No sé de qué forma. A mí se me ocurren cosas, pero en realidad no sé. Yo lo que busqué de estos autores es que ya lo hicieron, la concentraron en la materia oscura. Pero bueno, la fórmula de materia oscura de Rick y Morty sigue agregando cesio y otros elementos químicos y a nivel quarks y con altas presiones. Pero bueno, quizás excede al taller de hoy. Pero si se supiera, sí, sería interesante. Sí, Alejandra. Y ahorita cuando tengamos ahora sí que a un traductor, porque hablas muy rápido, sí. a Salomea, y pues yo hablo rápido. Ay, no me doy cuenta. Sí. No me doy cuenta, qué feo. Bueno, entonces no me doy cuenta. Se confunde. Sí. Perdón, pero yo la verdad no me doy cuenta. Hablo más rápido. Bueno, gracias. Igual era el tema de si la pudiéramos concentrar, sería súper interesante. Eso nada más. Gracias. No, gracias a ti, Alejandra.
Bueno, Sí. Tiene risa contagiosa. Okay, sí, you're no. all having too much fun. Yes. Es buena energía. bueno, vamos a pasar con... Because a ver, she forgot to stop and she said that I will not understand all what she said because she started to speak so quickly because she was so interested on the subject and not on the translator. Yeah. And yes, for this reason we were laughing. Sí, ok, bueno, vamos a darle una oportunidad más a Ana Cognom. Si puede activar su micro, por favor. Si no, para dar por finalizada este taller, Alex, porque ya se cumplieron el horario reglamentario y no queremos abusar tampoco. Muy bien. Adelante, Ana. We don't have to abuse of Alex with all questions. I'm translating for Alex. Yeah, but Yeah. you have to go to work in a few hours, Salomia. So Yes, of course. Ok. Bom, pessoal, então só queria mais uma vez agradecer. Não tem problema com a minha imagem. Acho que agora foi. Bom, então, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, mais uma vez, nesse ensinamento público em língua portuguesa, que se tornou mundial agora em várias línguas. Acho que isso que é a beleza desse ensinamento que o Sr. Cash está passando para a gente, essa unificação como uma nação de todos nós. A gente está tendo essa oportunidade aqui de estar juntos e, na medida do possível, a gente está se comunicando, interagindo e aprendendo juntos. Acho que é o principal. So I just want to say thank you very much for all of you for being here in this public teaching Portuguese language that now is becoming more of all the language. And that's the beauty of this, as Mr. Cash always teach to us, for us to become one nation. And we do the best we can here for us to make this interaction and to communicate ourselves. But little by little, we are trying to make it and to share the knowledge equally between all of us, independently of the language and the race and the country. So I just want to say thank you very much. E eu queria agradecer muito, principalmente ao grupo romeno que se dispôs a estar aqui hoje, que está compartilhando os ensinamentos com a gente. Eu sei que para eles é um horário muito tarde, mas foi muito proveitoso. Acho que todos nós adoramos a presença deles aqui. Espero vê-los mais no nosso ensinamento também, como a gente se coloca à disposição para ir do deles também. Está compartilhando o que tivemos para compartilhar. So I just want to say thank you very much, especially for the Romanian team of knowledge seekers that came here to share a little bit of their knowledge, and it was really nice to be able to listen to your experience. And I know that it was hard because of the time for all of you, and you are still here with all of us, and thank you very much. You are always welcome to come here and share your knowledge. Thank you very much. E muito obrigado a todos que compartilharam suas experiências hoje.